¿Listo? Bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre los derechos humanos. El grupo está formado por Tatiana Ospina y Royan Babepur, y quien les habla, Juanita Garzón. Pues para empezar, vale la pena hacer un contexto, y es básicamente que los derechos humanos se declaran en el 1948 a manos de la Asamblea General de las Naciones Unidas, y el principal objetivo de esto, pues dado a que se va después de la Segunda Guerra Mundial, es básicamente pues establecer como cierto orden para que los hechos ocurridos durante la Segunda Guerra Mundial no sucedan de nuevo. Eh, Cabe recalcar que esto es de gran importancia, ya que permite, bueno, en sí es como un paso más allá que beneficia o que aporta al bien común. En primer lugar, tenemos el derecho a la libertad de opinión y de expresión, que está escrito en la ONU de la siguiente manera en el artículo número 19. Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión. Este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin límites de fronteras, por cualquier medio de expresión. Um, bueno, pues en primer lugar, al hacer como esta comparación entre la Declaración de la ONU y la de la Constitución colombiana, pues se ve como una pequeña variación, y son las siguientes. Pues en primer lugar, hay una parte donde se hace referencia a que toda persona tiene derecho a la información veraz e imparcial, y por otro lado, pues que tiene derecho a fundar medios masivos de comunicación. En primer lugar, pues yo creo que es de cuestionarse quién establece la información veraz e imparcial, teniendo en cuenta que, pues, de una u otra manera, el gobierno lo que hace es moldear la información a su beneficio, y pues a fin de cuentas los medios de comunicación que tendrían como objetivo filtrar esa información tras esa fachada de que todo está bien y pues básicamente exponer la realidad actual del país, lo que hacen es muchas veces pues ocupar como este espacio que se tiene destinado a difundir información que tal vez es irrelevante a comparación de otras situaciones que se pueden estar presentando en el país. Um, Hay otro punto, y es que hay diversos factores que a fin de cuentas lo que hacen es afectar pues esos medios de comunicación masivos, o bueno, esos medios de comunicación alternativos que se pueden llegar a dar en lo que es la prensa independiente. Y pues digamos que al momento de difundir, al momento en el que la información es difundida por la prensa independiente, pues se va a chocar con el hecho, pues con algo que se podría llamar cultural, por así decirlo, pues sí, en donde la mayor parte de la población lo que hace es tener cierto fanatismo hacia los medios de comunicación que se convirtieron en algo tradicional, como lo puede ser Caracol o RCN, por lo cual, pues digamos que muchas veces este medio de comunicación lo que hace, además de tergiversar la información, es empezar a categorizar y a descartar pues esta información que difunden otros medios de comunicación, y incluso algunas veces se cataloga como información falsa. Um, Y pues bueno, otra cosa que quiero mencionar es básicamente cuando se limita esta libertad, bueno, este derecho a la libertad de opinión y de expresión. Pues en primer lugar, que yo creo que es algo que todas las personas son conscientes, y es básicamente el hecho de que el derecho a la libertad de opinión y de expresión se ve limitada cuando lo que yo quiero expresar entra en conflicto con los derechos de otras personas o comunidades. Yo creo que una manera para ejemplificar esto es básicamente como se veía en las protestas de este año, en donde se dañaban objetos bueno, donde se dañaba el bien público, que pues a fin de cuentas se podría decir que esto afecta a una comunidad. Sin embargo, pues yo creo que hay algo que se debe tener en cuenta, y es básicamente que tal vez expresarse de esta manera no sea lo más adecuado, por decirlo así, pero siento que es bueno, una de esas formas en las que se puede hacer un poco de ruido ante los oídos sordos del gobierno. Y pues finalmente me gustaría recurrir a un autor que se llama Urías, y que es mencionado en el artículo Límites constitucionales a la libertad de expresión en Colombia, un análisis del caso Vicky Dávila y Carlos Ferro, donde pues se hace referencia a 3 límites a la libertad de expresión que no están establecidos. Digamos que en esa parte
legal o escrita pues, en la Constitución, pero que a fin de cuentas se hacen evidentes. En primer lugar, pues se tiene el límite del pluralismo. El pluralismo se entiende como, por decirlo así, el hecho de que hay diversidad política, ideológica, de etnia, de raza y de religión, y que todas las personas, dependiendo del grupo al que pertenezcan o donde sea que se identifiquen, pues tienen derecho a expresar su opinión. Pues sin embargo, se puede dar cierto límite, y esto es básicamente que no todas las personas tienen la posibilidad de acceder a medios de comunicación como lo puede ser televisión o radio, pues digamos por las dificultades al acceder a ellos, como lo puede ser por las órbitas electromagnéticas o lo que diríamos nosotros la señal, por lo cual, a fin de cuentas, su único medio de comunicación termina siendo el medio escrito. En segundo lugar, pues está el límite al derecho a la información, y esto es básicamente establece que todas las personas tienen derecho a acceder a la información libremente. Sin embargo, pues hay cierta excepción, y es cuando esa información se considera reservada, y pues es por esto que no se puede difundir. Y finalmente está el límite de la libre comunicación, y es básicamente cuando eso que yo voy a expresar afecta a un bien jurídico, puede ser material o inmaterial. Algunos ejemplos de estos pueden ser la vida, la integridad, la salud, la propiedad o la libertad. Entonces, pues ahí es como el hecho de ser consciente de que aquello que yo vaya a expresar, pues priorice el bien común sobre el bien particular. Y listo. Bueno, ahora voy a hablar sobre el derecho a la libertad de reunión y asociación. En el artículo 20 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de la ONU dice que toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y asociación pacífica, y que nadie podrá ser obligado a pertenecer a una asociación. Básicamente, en el artículo 38 de la Constitución Política de Colombia dice que toda persona tiene libertad a desarrollar actividades en sociedad. En resumen, ambas declaraciones dicen lo mismo. Pero si nos fijamos bien, tienen unas diferencias textuales. Podemos ver que en la ONU se ve que se especifica sobre una reunión pacífica, mientras que en el artículo 38 de la Constitución no está estipulado. No obstante, en el artículo 39 ya menciona que las organizaciones sociales y sindicatos tienen que sujetarse al orden legal y principios democráticos. Por lo tanto, ambas declaraciones limitan este derecho a que estas actividades no se salgan de lo estipulado por el Estado como orden legal. Asimismo, hace unos meses en Colombia pasó por una temporada de protestas y manifestaciones donde muchos colombianos salieron a protestar pacíficamente a las calles. Sin embargo, esta paz no duró mucho debido a que la fuerza pública intentó calmar las protestas con violencia, lo que se vio desatada una guerra en las calles de todo el país. Hay que tener en cuenta que sí hubo muchos casos donde los manifestantes se descontrolaron y destruyeron muchas zonas públicas. No obstante, eso no justifica las acciones que tomó el personal de la policía. Las cifras de muertes del paro nacional no es seguro, pero se dice que hubo más de 75 muertos, más de 2.000 heridos, más de 3.700 casos de violencia policial, 1.600 detenciones arbitrarias. Esta situación demuestra las violencias hacia varios derechos humanos por parte del Estado, como por ejemplo el derecho a la libertad de reunión y asociación, que se vio infligido en el momento en que la fuerza pública atacó a los protestantes que estaban haciendo oír su voz sin incumplir la ley. Y como ya mencioné, no solo sino que muchos derechos más se vieron violados en este paro nacional. Aunque el derecho a la libertad de reunión y asociación dice que toda persona tiene libertad de juntarse para realizar actividades en conjunto sin que éstas afecten el orden social, que se han visto muchos casos donde el Estado pone opresión sobre estas actividades sin que si estas están hablando de una opinión que no vaya de acuerdo a las de que el Estado dice. Aun si estas acciones hechas por los ciudadanos no infligen la ley, solo por el hecho de que manejan ideas diferentes propuestas a las del Estado. Sin embargo, hay que tener en cuenta que no se puede exigir el cumplimiento de un derecho si las personas empiezan a tomar acciones que van en contra de la ley,
ya que ahí sus acciones no serían muy diferentes a las del Estado y se perdería totalmente el sentido de sus protestas. ¿Ya? Juanis, continúa. Tengo una pregunta, ¿se está pasando la diapositiva? Es que a mí no se me pasa. O sea, le estoy dando para que se pase y no funciona. No se No, pasa. falta el cambio. ¿Qué hacemos? No, pues Rogis sigue hablando, pues eso ya se empezará a pasar. Bueno, entonces ahorita digo lo que dice el artículo de la ONU sobre el derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. Bueno, la Constitución, mira, ya apareció. Bueno, entonces, la ONU, artículo 18. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión, lo cual este derecho incluye la libertad de cambiar de religión o de creencia, así como la libertad de manifestar su religión o su creencia individual y colectivamente, tanto en público como en privado, por la enseñanza, la práctica, el culto y la observancia. Bueno, la Constitución la Constitución colombiana, a diferencia de la ONU, en su especificación lo que hace es establecer un límite que es básicamente que todas las personas tienen derecho a divulgar de manera pública o en espacios privados, siendo cuidadosos con que aquello que vayan a expresar no altere su orden público. Y bueno, cabe mencionar que en base a lo expuesto con anterioridad, se genera el siguiente cuestionamiento. ¿Es la libertad de pensamiento y conciencia un derecho que se respeta en la actualidad? ¿Y cómo se evidencia ese derecho en la actualidad colombiana? Y bueno, en este caso, si está siendo vulnerada o no. Y bueno, hay una relación en la cual al reprimir la libertad de pensamiento y conciencia, sí afecta la libertad de expresión, lo que lleva a que se generen discusiones, ya que estamos en una sociedad que está enmarcada en una religión mayormente católica, lo que lleva a que sea inherente a nosotros cierta moral que tiende a rechazar otras ideas que salgan de los parámetros que se consideran correctos. Y bueno, en ocasiones la libertad de pensamiento y creencia es afectada porque desde la infancia se impone una religión o creencia a los niños, lo que lleva a que su moral esté basada en determinadas normas, o en este caso, bueno, aspectos que se consideren un hecho de abuso a la libertad de pensamiento, ya que un niño en esa etapa no tiene la capacidad de cuestionar aquello en lo que se cree, bueno, en lo que cree, y simplemente lo hace porque lo dicen sus padres. Y bueno, de igual forma, esto lleva a que a futuro, al no desarrollar un pensamiento crítico con relación a la creencia, genere cierto conflicto en la toma de decisiones, creyendo que en base a su religión puede limitar la forma de decisiones de otras personas. Y bueno, otro punto a considerar es que en la sociedad colombiana esta libertad de creencia se usa como herramienta para beneficio propio, es decir, se simula creer en algo o se establecen puntos de vista ligados a esa creencia que lleva a que otras personas que estén de acuerdo sigan a esta persona porque bajo su moral se considera eso como algo pues bueno. Y bueno, en ocasiones la libertad de pensar, eh, en Colombia, muchos jóvenes y adultos pueden verse afectados por su creencia y eso se da porque su formación personal es deficiente en el sentido de que no toleran otras posiciones respecto a un tema que lleva muchas veces a que se vulneren otros derechos. Como por ejemplo que está en el caso de una joven de Manizales que era estudiante de sí, un estudiante, perdón, me equivoqué, como por ejemplo en Manizales que se dio un caso
de un estudiante de psicología que asesinó a una chica por diferencias religiosas, en donde en el periódico El País se comentó esta noticia donde se explica que al parecer la muchacha no compartía las mismas creencias del joven y debido a eso pues la asesinó. Y ya, eso sería todo. Otra vez no se pasa la diapositiva. Pues sigue hablando, ni modo. Ahí ya. Bueno, y esto, o sigo yo, ¿cierto? Pues en cuarto lugar se tiene en el artículo de la ONU, en el artículo número 18 de la ONU, pues se establece en primer lugar que toda persona tiene derecho a la propiedad individual y colectivamente, y en segundo lugar que nadie será privada arbitrariamente de su propiedad. Al hacer pues cierto análisis entre lo que dice la Constitución y lo que dice la ONU, pues se encuentra que hay similitudes entre una cosa y la otra y pues esto se debe básicamente a que uno está basado en el otro. Su única diferencia, por decirlo así, pueden llegar a ser las especificaciones que tiene cada país y pues es básicamente porque hay un derecho internacional que se encarga de establecer cierta base que debe ser seguida por el derecho interno, por lo cual pues las variaciones entre estos son muy mínimas. En el artículo de la Constitución pues hay cierta excepción y esta es básicamente que se ve limitado cuando aquello, o sea, cuando el bien, bueno, se ve limitado y es básicamente cuando el interés general entra en conflicto con el interés particular y pues esto, un ejemplo claro de esto sería cuando se va a construir una vía en la cual pues básicamente se necesita pasar por cierto terreno y lo que se hace es comprar el terreno de esta persona o la parte del terreno que se requiera para realizar el plan o simplemente la persona es expropiada, pero de igual forma debe ser reubicada. Ya, bueno. Sigues tú, Tata. Y para finalizar con los derechos, sigue el derecho al matrimonio libre y protección de la familia. La ONU dice en el artículo 16 que los hombres y las mujeres a partir de la edad núbil tienen derecho sin restricción alguna por motivos de raza, nacionalidad o religión a casarse y fundar una familia y disfrutarán de iguales derechos en cuanto al matrimonio, durante el matrimonio y en caso de disolución del matrimonio, que solo mediante el libre y pleno consentimiento de los futuros esposos podrá contraerse el matrimonio y que la familia es el estado natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección de la sociedad y del Estado. Del mismo modo, la Constitución Política de Colombia establece en el artículo 42 que la familia es el núcleo fundamental de la sociedad, que el Estado y la sociedad aseguran la protección a la familia, que los derechos son iguales para la pareja. En resumen, dicen lo mismo. Claro que por muy similares que sean estos derechos, no se pueden evidenciar pequeñas diferencias textuales. Primero, podemos ver que en la Declaración de la ONU se refiere a que los hombres y las mujeres son poseedores de este derecho, mientras que en la Constitución Política de Colombia se detalla que se trata de una unión entre un hombre y una mujer, lo que infiere que para la ONU el sexo no es una restricción. Sin embargo, en Colombia con el tiempo se han ido tomando ciertas acciones para cambiar esta medida.
y en el 2016 al fin fue aprobado el matrimonio entre personas del mismo sexo. Por otro lado, en la Constitución dice que el Estado y la sociedad aseguran la protección de la familia. Sin embargo, el número de niños y adolescentes que son víctimas de abuso aumenta de una manera increíblemente notoria. De acuerdo a Lina Arbeláez, directora nacional del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, en 2020 hubo más de 27.000 víctimas de algún tipo de violencia y durante solo este año, 2021, ya van más de 7.000 víctimas de violencia sexual. Esto fue mencionado en un artículo de RCN por Carol Álvarez. Con base a lo dicho anteriormente sobre el derecho al matrimonio libre y a la protección de la familia, podemos concluir que en Colombia sí se respeta el derecho al matrimonio libre y hasta se han hecho modificaciones en la ley de acuerdo a las necesidades de todas las personas. Sin embargo, por parte de la protección a la familia se ha visto incumplimiento de ambas partes, tanto del Estado como de las personas mismas, ya que igualmente es deber de la familia propia velar por la seguridad de sus hijos. Del mismo modo, el Estado debería tomar medidas sobre el asunto y con más razón si estas cifras de casos de violencia hacia menores de edad va solo en crecimiento. Bueno, esto no sirve, pero pues hay una conclusión general a la que llegamos y es básicamente, como ya lo mencionaba anteriormente, algo que se conoce como, bueno, que hay ciertas similitudes entre lo que dice la ONU y lo que dice la Constitución por algo que se conoce como bloque constitucional. El bloque constitucional, pues, consiste en lo siguiente y es que el derecho internacional, pues, da cierta norma general que debe ser seguida por el derecho interno, pues, con el objetivo de que, bueno, con el objetivo de que la nación de cada país, pues obviamente establezca cierta especificación dependiendo de las necesidades o del objetivo al que quiera llegar. Y pues esta sería básicamente como una conclusión general. Ya si desea ver las conclusiones respecto a cada derecho, pues se encuentra en el documento. Y básicamente esto es todo. No sé si quieran decir algo más. No. Bueno, profe, muchas gracias por ponernos atención. Y ya, no se van a despedir, ¿no? Gracias, profe. Gracias, profe.